Al principio, pensé que eran solo sueños. Pequeñas imágenes, una voz susurrando mi nombre en medio de la noche, el sonido de pasos que se detenían justo detrás de la puerta. Pero esa sensación, esa mezcla de miedo y curiosidad, crecía cada día. Fue entonces cuando encontré la carta. Estaba escondida en el fondo del viejo escritorio de mi abuelo, envuelta en un trozo de tela amarillenta, atada con un hilo negro que parecía conservar siglos de silencio. La abrí con las manos temblorosas, y apenas vi la fecha supe que estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. Año 1937. Reconocí la caligrafía al instante, era la letra de Dolores Ávila, la esposa del hacendado más poderoso del valle. Si vas a leerme, léeme hasta el final, decía la primera línea. Respiré hondo, sentí que el aire se hacía pesado. A medida que el papel crujía en mis dedos, las palabras comenzaron a cobrar vida. Decía que la casa estaba rodeada de susurros. El viento traía el murmullo del campo, pero también de lo prohibido. Dolores describía su rutina con detalle, la luz filtrándose por los ventanales, el sonido de las tazas en el desayuno, las conversaciones vacías con su esposo, don Rafael. Todo parecía normal, al menos en la superficie. Sin embargo, debajo de esa calma se escondía algo que la inquietaba. Él había cambiado. Llegaba tarde, sonreía con reservas, su mirada ya no se detenía en ella. Comenzó a inventar excusas, viajes a los campos, reuniones imprevistas con trabajadores. Dolores dudaba. ¿Es solo mi imaginación?, se preguntaba entre líneas. ¿O realmente hay algo que no quiere que vea? La carta estaba escrita con una mezcla de ternura y angustia. Ella lo amaba, pero la desconfianza ya había echado raíces. A veces creo que me miente incluso cuando me dice que me ama, confesaba. En otra parte, relataba una escena trivial, pero cargada de tensión, él, en silencio, removiendo el café sin probarlo, ella, tratando de fingir indiferencia mientras lo observaba. Un silencio tan espeso que dolía. Y fue entonces cuando mencionó algo que me heló la sangre. Hoy encontré una carta que no era para mí. No dijo de quién provenía, pero describió el sobre con precisión. Papel fino, aroma de perfume, una rúbrica sin nombre. Dolores no rompió el sello, al menos no en ese momento. La guardó. Dijo que prefería vivir con la sospecha antes que con la certeza. Mientras seguía leyendo, la atmósfera a mi alrededor se volvía más densa. Podía imaginarla escribiendo bajo la luz de una vela, el corazón latiendo como si cada palabra fuera una traición. Cada noche escucho pasos en el pasillo, escribió. A veces creo que es mi imaginación, pero entonces el perro ladra. Luego todo queda en silencio. Se notaba que trataba de convencerse a sí misma de que aún controlaba la situación, pero la duda crecía. Mencionaba nombres con cautela, el capataz, algunos vecinos, pero cada frase estaba cuidadosamente medida, como si temiera que alguien encontrara la carta. Él no debe saber que escribo, insistía. Si algún día la lees, quizás ya sea demasiado tarde. Cerré los ojos e intenté imaginar esa casa. Los ventanales altos, los retratos familiares, el eco de los pasos sobre el mármol, pero sobre todo, el peso de un secreto que respiraba en cada rincón. La carta terminaba abruptamente, con una frase incompleta: si descubres lo que hice, sabrás por qué tuve que hacerlo. Me quedé mirando ese punto final durante varios minutos. Sentí que algo dentro de mí exigía respuestas. Había más hojas, eso era evidente. Dolores no habría dejado algo así inconcluso. Decidí buscar. Revisé cada cajón, cada compartimento del escritorio. Y fue entonces cuando, tras un falso fondo de madera, encontré un segundo sobre. La tinta estaba más desvanecida, pero reconocí la misma mano, aquella letra elegante y contenida. Esta vez, el tono era diferente, más oscuro. Comenzaba así: he intentado perdonarlo, pero la traición se ha vuelto un huésped en esta casa. La revelación llegó poco a poco. Dolores sospechaba que su marido no solo la engañaba, sino que también quería castigarla por algo que ella misma había hecho. Había conocido a alguien que le devolvía las risas, que la hacía sentir viva. Era un hombre del campo, de mirada franca y manos curtidas. Al principio fue solo conversación, luego promesas, y finalmente, encuentros fugaces bajo los naranjos. Sé que lo que hice fue un error, escribió, pero por un instante recordé lo que era ser amada. El tono de su escritura cambiaba entre la culpa y la ternura. No sé si temo más perderlo o que él descubra lo que he hecho. En esas líneas, el peso de su pasión contrastaba con el miedo constante. Don Rafael no era un hombre violento, pero sí orgulloso, un patriarca acostumbrado a tener control absoluto sobre su casa y sobre todos en ella. Si alguna vez lo descubre, no responderé por su reacción, escribió Dolores,
casi como si estuviera presagiando el desastre. Cerré la carta y sentí un estremecimiento. Lo que sostenía entre mis manos no era solo un relato de amor prohibido, sino el preludio de algo más oscuro. El viento golpeaba las ventanas. Afuera, comenzaba a caer la lluvia. Me quedé pensando en lo frágil que puede ser la verdad cuando se esconde detrás del miedo. Algo me decía que aún había más, mucho más, esperando bajo esas tablas viejas o quizá entre las paredes de esa casa que seguía en pie, a pocos kilómetros de donde estaba sentado. Susurré para mí mismo, casi sin pensarlo: Dolores, ¿qué fue lo que hiciste realmente? Si quieres marcar la diferencia, suscríbete al canal y cuéntanos desde qué ciudad estás viendo este video. Decidí regresar al escritorio al amanecer. La luz tenue filtrándose por la ventana hacía que el polvo pareciera danza flotante en el aire. Tomé una lámpara, la acerqué a los bordes de la madera, y allí lo noté, una marca, casi imperceptible, tallada con delicadeza. Un símbolo, tal vez una inicial. La seguí con la yema de los dedos hasta que un pequeño trozo del panel cedió. Detrás, una cavidad oculta y una tercera carta, más deteriorada que las anteriores. El papel estaba tan frágil que temía desintegrarlo con solo respirarle encima, pero lo abrí igual. Esta vez, la escritura era más apresurada, confusa, como si hubiera sido escrita mientras algo terrible ocurría. Rafael lo sabe, comenzaba. No me ha dicho nada, pero lo vi en su mirada. Ya no es el mismo. Anoche, cuando intenté hablarle, solo me observó en silencio. Había odio en sus ojos, un odio que jamás había conocido. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Dolores sabía que estaba en peligro. Lo escribía sin rodeos: creo que planea algo. He encontrado notas en su despacho, nombres, fechas. No sé contra quién, pero temo que no salga de esta casa con vida. Me detuve un instante para respirar. Afuera, el sol apenas asomaba, pero dentro de mí crecía una oscuridad expectante. Continué leyendo. La carta seguía con un relato inquietante: hoy escuché voces en el establo. Era tarde, todos dormían, o eso creía. Distinguí la suya y la de otro hombre. Decían mi nombre, hablaban de un castigo, de una venganza. No entiendo por qué. Si él también me traicionó, ¿por qué me odia ahora? Cada palabra de Dolores destilaba desesperación. Pedía perdón, pero no sabía a quién. No creo que el cielo me escuche. Solo quiero que alguien encuentre esto. Que sepan que no fue locura, ni accidente. De pronto, algo cayó en el pasillo. Me giré, con el corazón acelerado, pero no había nadie. Tal vez mi mente, influenciada por la historia, me jugaba una broma, o tal vez no. Seguí leyendo, casi sin respirar. Si algo me sucede, escribió Dolores, busquen al capataz. Él lo sabe todo. Él me juró que me protegería. El nombre no aparecía. Solo esa figura anónima que flotaba entre las líneas. Imaginé sus rostros, los tres condenados por una red de secretos. Dolor, deseo, orgullo. Ingredientes suficientes para una tragedia inevitable. Luego, la parte más perturbadora. Esta mañana encontré en mi habitación una rosa marchita. Era nuestro símbolo, el mío y el suyo. Pero ahora entiendo que ya no anuncia amor, sino muerte. Dolores finalizaba la carta con una confesión: he escondido algo de él, algo que lo destruiría. Si alguien lee esto en el futuro, sabrá que el pecado no fue amar, sino callar. Me quedé en silencio largo rato. La casa parecía mirarme, expectante. Caminé entre los muebles viejos, las paredes desconchadas, y en cada grieta parecía oír su voz. Entonces pensé en el capataz. Si lo que Dolores decía era cierto, él era la clave. Consulté los registros de la finca, los informes antiguos, los nombres de los trabajadores. Encontré uno: Esteban Robledo. Su ficha terminaba abruptamente en 1937, el mismo año en que se escribió la primera carta. El corazón me latía con fuerza. Decidí ir a la vieja hacienda. Todavía existía, aunque abandonada. En el camino, la carretera se estrechaba entre árboles torcidos que parecían inclinarse para observarme pasar. Llegué al atardecer, cuando la luz del sol moribundo teñía todo de naranja y sombras. La casa era imponente, cubierta de polvo y silencio. Empujé la puerta, que cedió con un gemido largo, y el aire adentro olía a historia detenida. Cada objeto parecía congelado en el tiempo: el candelabro torcido, el piano cubierto por una sábana, un retrato de pareja donde los ojos del hombre parecían seguirme. Me acerqué al escritorio original. Todo estaba como si Dolores acabara de marcharse. En el suelo, vi marcas, como si alguien hubiera movido un mueble pesado tiempo atrás. Mientras inspeccionaba la habitación, algo llamó mi atención: una caja metálica medio enterrada bajo una alfombra vieja. La abrí con esfuerzo. Dentro, más cartas,
papeles y un pequeño cuaderno de tapa de cuero. Lo abrí, y lo primero que vi fue esa misma letra elegante, pero esta vez firmada por Rafael Ávila. Si alguien encuentra este cuaderno, comenzaba, que sepa que ya nada tiene remedio. He sido humillado en mi propia casa. Ella pensó que podía engañarme impunemente, pero desconoce el precio de la traición. Mi respiración se cortó. Rafael lo sabía. Todo lo que Dolores temía era verdad. Continué, no actuaré con ira. La venganza, como el vino, debe madurar. Haré que su amor maldito se consuma en silencio. Nadie sospechará lo que ocurrió aquí, porque el honor pesa más que la vida. Sus palabras eran frías, calculadas. La venganza se mezclaba con la obsesión por el control. No la destruiré ante mis propios ojos. Seré paciente. Haré que tema cada sombra, cada paso, hasta que ella misma se rinda al peso de su culpa. Sentí un nudo en el estómago. Rafael no buscaba justicia, buscaba quebrarla lentamente. Más adelante, escribía, el capataz ya sabe lo que tiene que hacer. No habrá testigos, solo el silencio del campo. Tuve que cerrar el cuaderno. Mis manos temblaban. La historia que había empezado como un romance prohibido se revelaba ahora como un juego mortal de orgullo y manipulación. De repente, oí un golpe seco provenir del piso superior. La casa parecía viva, palpitante. Seguí el sonido, subí las escaleras de madera que crujían bajo mi peso. En el extremo del pasillo, una puerta entreabierta dejaba escapar un leve resplandor. Entré. Era la antigua habitación de Dolores. En el centro, sobre la cama cubierta de polvo, descansaba un retrato de ella. Su mirada me estremeció. Lloraba, pero parecía seguir observando algo más allá del tiempo. Al lado del retrato, una cuarta carta, sellada con cera roja. No dudé. La tomé y la abrí con las manos que ya casi no me obedecían. Si estás leyendo esto, decía, significa que mi historia no terminó como imaginé. Lo he perdido todo, incluso el amor. Pero no permitiré que me quite lo poco que me queda, mi verdad. Las últimas líneas estaban manchadas, quizás por agua, quizás por lágrimas. Él cree que me destruirá con miedo, pero ignora que yo también guardo un secreto. Esta casa no le pertenece. Nada de lo que cree suyo lo es. Mañana actuaré, y cuando lo haga, el silencio volverá a este lugar, pero no será el suyo, será el mío. Sentí un escalofrío. Su voz, a través de las palabras, sonaba decidida, casi resignada. La carta terminaba con una firma temblorosa y una fecha, una semana antes de su desaparición. Me apoyé contra la pared, sin fuerzas. Todo estaba allí, la traición, la venganza, la confesión final. Pero lo más inquietante era que aún quedaba algo sin respuesta. Sobre la mesa, justo debajo del retrato, vi un hueco en la madera. Algo brillaba dentro. Me acerqué, y apenas metí la mano, sentí el contacto frío del metal. Era una llave. Y en el dorso, grabadas, las iniciales de A. Comenta si alguna vez sentiste que un secreto podía cambiarlo todo. Comenta no si prefieres no saberlo nunca. No tardé en descubrir una puerta que jamás había notado antes. Estaba detrás del tapiz del pasillo, oculta entre las sombras. Intrigado, retiré la tela con cuidado, y allí estaba, una pequeña cerradura ennegrecida por el tiempo, con forma idéntica a la llave que tenía en mis manos. La giré despacio. Un clic apenas audible me confirmó que el mecanismo seguía funcionando. La puerta se abrió con un crujido que me recorrió el alma. Detrás había una habitación estrecha, sin ventanas, impregnada por el olor del encierro y el polvo. Di un paso con la lámpara adelante y la luz reveló algo que no esperaba, un escritorio y, sobre él, un cuaderno abierto, las palabras escritas con la misma caligrafía elegante de Dolores. Me acerqué y comencé a leer. Escribo desde el encierro. Rafael me ha prohibido salir de la habitación y ha ordenado que nadie se acerque a mí. Dice que estoy enferma, que ya no sé lo que digo, pero sé muy bien lo que ha hecho. He visto su mirada cuando cree que duermo. He escuchado sus susurros. No necesita matarme con sus manos, porque lo hará con el miedo. Las palabras estaban cargadas de rabia y tristeza. El capataz ha desaparecido. Dicen que fue enviado a otra finca, pero yo sé que no volverá. Rafael le prometió dinero, pero le dio muerte. Él mismo me lo susurró una noche. Los secretos no se comparten, Dolores, se entierran, punto. Seguí leyendo, hipnotizado. La historia se había convertido en un testamento escrito desde el abismo. No puedo confiar en nadie. Solo me queda mi propia voz, estas líneas que tal vez alguien encuentre cuando todo haya terminado. Si eso ocurre, que sepan que no fui víctima. Elegí luchar. Mis manos estaban heladas. Cada palabra parecía escrita con desesperación, como si el tiempo se agotara. El veneno es lento, decía en la página siguiente.
Basta una gota en el vino, apenas perceptible, y no sabrá que fue mi justicia. Si el amor nos llevó a la ruina, que el amor nos una también en la muerte. Sentí el pulso acelerarse. ¿Dolores había planeado envenenarlo, o solo era una amenaza desesperada escrita en medio de la locura? El diario continuaba. Esta noche será la última. Escucho sus pasos en el corredor. Sé que vendrá a buscarme. Mi corazón ya no late con miedo, sino con decisión. Colocaré el vino sobre la mesa, como cada noche. Si él sospecha, será su destino quien elija quién de los dos amanecerá. El texto terminaba abruptamente, una mancha de tinta cubriendo la última línea, donde apenas se alcanzaba a leer: si sobrevivo, me iré lejos. Si no, que la tierra me guarde junto a lo que amé. Mientras procesaba esas palabras, el viento sopló de golpe desde algún rincón del pasillo y la lámpara casi se apagó. El corazón me dio un salto. Retrocedí instintivamente, golpeando el marco de la puerta. Vi algo en el suelo, una copa rota cubierta de polvo. Junto a ella, un anillo, oxidado pero aún brillante bajo la luz vacilante. Era la misma joya que Dolores mencionaba en las cartas. La reconocí por la descripción: un aro de oro con una piedra azul en forma de lágrima. Me incliné para recogerla, pero en ese instante sentí una corriente helada que cruzó la habitación. Una ráfaga que venía de ninguna parte, y, por un segundo, juraría que alguien exhaló mi nombre muy cerca. Cerré los ojos y estuve seguro de oír su voz. No fue miedo, fue amor. Me aparté de ahí tan rápido como pude. El aire se volvió pesado, y cada paso hacia el pasillo parecía interminable. Cuando salí, la puerta se cerró sola detrás de mí, y el eco del golpe resonó como un disparo. Ya afuera, me quedé de pie frente al retrato de Rafael Ávila en el salón principal. Su expresión altiva, su mirada dura, parecían vigilar la casa incluso después de muerto. Debajo del marco, una placa con la inscripción: el honor es eterno. Sonreí con ironía. Honor. Nada había de honorable en esa historia. Caminé hacia la chimenea, donde un fuego apagado había dejado cenizas amarillentas. Cavé un poco entre ellas con un atizador. Encontré restos de papeles quemados, y algo más. Metal fundido, probablemente de un frasco o una copa. La idea de que ambos hubieran muerto aquella noche comenzó a cobrar sentido. Tal vez él bebió el vino envenenado. Tal vez ella lo acompañó por culpa o por amor. Nadie lo sabría realmente, pero la casa seguía allí, como su tumba compartida. Sin embargo, algo dentro de mí no se conformaba. Si Dolores planeó vengarse, ¿por qué dejaría una llave y cartas dispersas en lugar de borrar todo rastro? Era como si quisiera que alguien encontrara la verdad, que su historia no quedara en silencio. Cerré los ojos y respiré hondo. Ya no se trataba solo de curiosidad. Era como si tuviera una deuda con ella, con una voz que había atravesado el tiempo para ser escuchada. Decidí quedarme en la casa esa noche. Encendí la lámpara de aceite del estudio y coloqué los papeles sobre la mesa, uno junto al otro. Las letras bailaban a la luz temblorosa, como si el fuego devolviera a cada palabra su respiración. Empecé a unir los fragmentos: fechas, olores, gestos, amenazas. Todo conducía al mismo día, una fecha que Dolores repitió 3 veces en distintas cartas: 14 de octubre de 1937. Esa fue su última noche. Aflojé el nudo de la garganta. Miré hacia la ventana, donde la luna comenzaba a asomar entre las nubes. Afuera, el viento hacía que las ramas golpearan los muros, produciendo un sonido rítmico, casi hipnótico. En medio de aquel silencio espeso, me di cuenta de algo inquietante: no estaba solo. Detrás de mí, el piso crujió. Me giré de inmediato, con la respiración acelerada, pero todo parecía en calma. Aún así, el aire frío que me rozó el cuello no dejaba dudas: había alguien allí. La lámpara parpadeó. El fuego se agitó y proyectó una sombra en la pared del fondo. Era una silueta femenina, quieta, observándome. No grité, solo murmuré, casi sin voz: Dolores. La sombra se desvaneció tan rápido como había aparecido, pero el olor a perfume antiguo permaneció. Me quedé inmóvil, con el cuerpo tenso, hasta que poco a poco el silencio volvió a llenar la habitación. Aún así, sabía que algo había cambiado. Podía sentirlo. Había despertado algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Comenta si tú también crees que algunos secretos nunca deben ser descubiertos. Coméntanos si piensas que toda verdad merece salir a la luz. Decidí tomar el cuaderno de Rafael de nuevo. Necesitaba entender lo que había ocurrido aquella noche de octubre. Las páginas restantes estaban manchadas, pero aún legibles. Ella cree que tiene el control, escribió. No sabe que ya he tomado mi decisión. Si el amor no nos pertenece a los dos, no será de nadie. La caligrafía se volvía más agresiva, las líneas torcidas,
cortas, nerviosas. He visto el frasco, decía en otro párrafo. Cree que no me di cuenta, pero el veneno tendrá otro destino. Lo beberá sin sospecharlo. Cerré el cuaderno con fuerza. El encuentro de aquella noche fue inevitable, ambos sabían, ambos se prepararon. No uno en contra del otro, sino dos decisiones cruzadas destinadas a destruirse mutuamente. Busqué entre las cenizas, entre los trozos de vidrio, y hallé un pequeño frasco ennegrecido, casi invisible bajo el polvo. Lo abrí con cuidado, adentro todavía permanecía el olor agrio del amoníaco y las hierbas. Era real. Una parte de mí deseaba no haberlo encontrado. De repente, algo distinto llamó mi atención. Bajo el escritorio, una carpeta más reciente, cubierta con una capa fina de polvo. La abrí y dentro encontré una carta escrita muchos años después, con una tinta distinta, pero la misma firma, Dolores. La fecha, 1940. ¿Cómo podía ser? Todo indicaba que había muerto en 1937. La carta comenzaba con una templanza distinta, casi fría. Han pasado 3 años desde aquella noche, decía. La casa sigue en pie, pero ya no queda nadie. Dicen que Rafael partió al extranjero, pero yo sé la verdad. Está aquí, conmigo. Seguí leyendo, con el pulso acelerado. Si el arrepentimiento tuviera forma, tendría su rostro. Lo veo por las noches, de pie en el umbral, observándome mientras escribo. No habla, pero siento su respiración. Tal vez no murió de veneno, tal vez nunca se fue. El tono de la carta se volvía inestable, como una mente que oscilaba entre lucidez y delirio. A veces olvido lo que hice, confesaba. A veces creo que aún puedo escuchar su voz detrás del espejo. Un estremecimiento me recorrió. Si Dolores sobrevivió, entonces toda su historia se transformaba en algo más que tragedia, en una condena eterna. Continuaba, esta casa no me deja ir. El viento repite su nombre, las paredes susurran su risa. Creí que la venganza me liberaría, pero ahora entiendo que solo lo traje conmigo. Es mi guardián y mi castigo. Apreté los dientes. La lámpara tembló, y por un segundo me pareció oír pasos en la planta baja. Me asomé hacia la escalera, pero la oscuridad era total. Solo ese murmullo grave que parecía repetir las palabras de la carta, no se fue, está aquí. Volví al escritorio. En la última página, Dolores escribió algo que me obligó a tragar saliva. Si alguien encuentra esto, que sepa que no quiero ser recordada como víctima ni asesina, solo como una mujer que eligió amar demasiado. He sellado la puerta del sótano, porque ahí descansa lo que queda de él. Nadie debe abrirla. El sótano. Hasta ese momento no lo había visto. Revisé los planos viejos que encontré entre los documentos. Bajo el ala oeste del caserón, una puerta daba acceso a lo que entonces era la bodega de vinos. Salí al pasillo, llevando la lámpara conmigo. El aire se volvió más denso a cada paso, una mezcla de humedad y polvo que me dificultaba respirar. Llegué hasta el extremo y allí estaba, una compuerta de hierro medio cubierta por una estantería caída. Moví los tablones con esfuerzo. La cerradura estaba sellada con una capa de cera seca. Con la llave aún en el bolsillo, tuve la sensación de que el destino me empujaba a abrirla. Dudé. Recordé las palabras de Dolores, nadie debe abrirla, pero la curiosidad me venció. Introduje la llave, giré lentamente, y el candado se abrió con un chasquido que sonó demasiado humano, casi como un suspiro. El aire que salió de abajo era helado, espeso, y traía un olor agrio, antiguo. Bajé los escalones con la lámpara extendida, cada peldaño gimiendo bajo mi peso. Al llegar al fondo, mis ojos se ajustaron a la penumbra. El sótano era amplio, con barriles alineados y una mesa central. Sobre ella, objetos desperdigados, una copa, un frasco vacío, una Biblia abierta, una hoja escrita en tinta roja. Tomé la hoja. La letra era de Rafael. Decía, ningún amor sobrevive al miedo, pero ella lo intentó. Ahora ambos quedaremos aquí, en esta quietud que ya no distingue entre culpa y perdón. El pecho me dolía. Miré alrededor y vi algo más al fondo, una figura contenida en la pared, una forma humana delineada en yeso, casi invisible, como si el muro hubiera sido moldeado sobre un cuerpo. Retrocedí. El miedo se convirtió en una presión insoportable. Todo parecía girar. La lámpara parpadeó una última vez antes de apagarse. La oscuridad me tragó, y desde ella emergió una voz, la misma que había escuchado junto a la puerta oculta. Ahora sabes la verdad. Nadie más debe hacerlo. Corrí escaleras arriba sin mirar atrás. Cerré la compuerta y me apoyé sobre ella hasta quedar sin aliento. El silencio volvió, pero no era el mismo. Ya no estaba solo en esa casa. Jamás lo estaría. Las primeras luces del amanecer asomaban por las ventanas. Guardé las cartas y el cuaderno en mi mochila y salí por la puerta principal. Al cruzar el umbral,
sentí que el aire me golpeaba el rostro con una fuerza nueva, casi purificadora. Caminé sin volver la vista atrás, aunque sabía que, de hacerlo, podría verla allí, observando desde la ventana, esperándome. Cuando llegué a la carretera, el sol comenzaba a romper el horizonte. Me detuve, respiré, y susurré apenas: Dolores, ya tienes quien te recuerde. Comenta si crees que el amor puede volverse una condena, coméntanos si piensas que siempre es una salvación. Llegué al pueblo al mediodía, exhausto. Nadie parecía recordar mucho sobre la familia Ávila. Los más viejos murmuraban cosas entre dientes, evitaban dar detalles. Una anciana del mercado me observó en silencio y, sin que yo dijera nada, murmuró: la casa aún respira, ¿verdad? Su mirada me atravesó. Le respondí con un asentimiento casi imperceptible. Ella suspiró: nunca debió volver nadie ahí. Compré un café en una vieja fonda y me senté frente a la ventana. Saqué el cuaderno de Rafael y lo abrí en las primeras páginas. Intenté leer, pero algo cambió. La tinta parecía más oscura, las palabras distintas. Juraría que algunas frases habían aparecido donde antes no existían. Leí en voz baja: el que mira demasiado al pasado termina caminando con los muertos. Cerré el cuaderno de golpe. Las luces del pueblo comenzaron a encenderse antes de tiempo, como si la tarde se negara a prolongarse. Decidí quedarme en una pensión cercana y pensar con calma qué hacer con todos esos documentos. La dueña, una mujer amable de cabello canoso, me dio la llave del cuarto y, mientras me entregaba el registro, notó el nombre escrito en el cuaderno que llevaba conmigo. Sus ojos cambiaron. ¿Ávila?, preguntó. Asentí despacio. Ella dejó el bolígrafo y solo dijo: entonces ya la escuchó. No supe qué responder. En el silencio que siguió, el sonido de un reloj marcó cada segundo como una advertencia. Subí las escaleras con el corazón apretado. Encendí la lámpara y dejé las cartas sobre la mesa. Fue entonces cuando lo escuché otra vez, ese leve susurro que no venía del viento ni de la calle, sino del interior de las paredes. Me levanté con cautela. Dolores, dije apenas, y el aire pareció volverse más pesado. No había miedo esta vez, solo una extraña tristeza. Me senté de nuevo y decidí escribir. Tomé una hoja nueva, y con la pluma que encontré en la habitación, comencé: querida Dolores, si de verdad sigues aquí, quiero que sepas que tu historia ha sido escuchada. Nadie volverá a enterrarla bajo las sombras. Mientras escribía, sentía una calma nueva. Las palabras parecían fluir solas, como dictadas por otra voz. Seguí: no fuiste solo una víctima de tu tiempo, ni una traidora, ni una mártir. Fuiste una mujer que amó en silencio y desafió el poder que quiso callarla. Este será tu descanso. De pronto, la vela chispeó y una brisa helada atravesó la habitación, apagándola. Sin embargo, la hoja siguió moviéndose suavemente, como si alguien la leyera. Esperé. Fue apenas un instante, pero suficiente para escuchar muy cerca de mi oído un suspiro: gracias. Sonreí sin fuerzas, sabiendo que tal vez, al fin, ella había encontrado el cierre que nunca tuvo. Decidí al amanecer regresar a la casa una última vez. El camino, cubierto de neblina, parecía guiarme de vuelta hacia aquello que había intentado dejar atrás. Cuando llegué, el portón principal seguía abierto, moviéndose con el viento. Cruzarlo fue como entrar nuevamente en la memoria. Dentro, la casa estaba distinta, menos opresiva, más silenciosa, pero no vacía. Las cortinas se movían lentamente, y la luz del sol se filtraba dorada por primera vez. Caminé hasta el estudio donde había comenzado todo. Sobre el escritorio ya no estaban los papeles ni las cartas. Solo una nota escrita con la misma caligrafía delicada que había aprendido a reconocer al instante: gracias por escucharme. Ahora sí puedo descansar. Sentí un nudo en la garganta. Las paredes parecían respirar en paz. Las sombras se habían esfumado, y por primera vez desde mi llegada, la casa no daba miedo, sino una inexplicable sensación de alivio. Me acerqué a la ventana. Afuera, los árboles se mecían con suavidad, el amanecer bañaba el campo con tonos de cobre. Imaginé por un momento a Dolores caminando por ese mismo jardín, riendo, antes de que todo se torciera. Quise imaginar que, de alguna forma, volvía a hacerlo. Saqué una de las cartas de la mochila y la dejé sobre el escritorio. Era justo que permaneciera allí, donde todo había nacido. En la parte de atrás anoté una última frase: la verdad siempre encuentra un modo de aparecer, incluso 100 años después. Me marché despacio, sin mirar atrás. Afuera, el aire era ligero. Caminé hasta la carretera, y al alejarme, el reflejo del sol sobre los cristales hizo que, por un instante, me pareciera ver una silueta en la ventana del piso superior, una mujer de vestido blanco, mirando hacia el horizonte. No me asustó.
Sonreí. De algún modo, ambos habíamos sido liberados. Cuando llegué al pueblo, el reloj de la iglesia marcaba las 11. El sonido de las campanas se perdió entre las colinas. Entendí que había terminado. Cerré los ojos y respiré hondo. No volvería a esa casa, pero sabía que algo de mí se había quedado entre esas paredes, junto a Dolores, con el eco de su voz, con la voluntad de quien por fin logró ser escuchada. Esa noche, mientras el tren se alejaba del pueblo, abrí por última vez el cuaderno de Rafael. Las palabras habían desaparecido, las páginas estaban en blanco. Afuera, el paisaje se desdibujaba bajo la lluvia, y me pregunté si todo lo vivido había sido real o solo un reflejo de otra historia, repetida a través del tiempo. Cerré el cuaderno. En la portada, casi invisible, apareció una nueva inscripción, como grabada por una mano invisible: la casa duerme, no la despiertes. Sonreí una última vez, dejé caer la cabeza sobre el respaldo y cerré los ojos. El tren siguió su camino entre la niebla, alejándose del valle donde los secretos por fin descansaban, y el amanecer, por primera vez en un siglo, no encontró sombras en la hacienda Ávila. Si esta historia te ha mantenido cautivo hasta el final, deja tu comentario y comparte el relato. Hay verdades que merecen ser contadas, incluso aquellas que preferiríamos no conocer.